Can Yaman hundido. ¿La culpa es de Demet Özdemir? La razón oculta que nadie te ha contado. Ojo, que esto se pone bueno. Se está hablando un montón de Can Yaman, y no para bien, ¿eh? Parece que las cosas no le van del todo finas últimamente, y la gente empieza a preguntarse, ¿será que Demet Özdemir tiene algo que ver? Madre mía, qué salseo. Mira, para ser honestos, Can Yaman siempre ha sido un personaje que da de qué hablar. Famoso, guapo, polémico, lo tiene todo para ser noticia. Pero últimamente se le ve un poco desaparecido, ¿no os parece? O peor, cuando aparece no es precisamente para dar buenas noticias. Se rumorea que sus proyectos no están saliendo como esperaba, que hay problemas de agenda, que no conecta tanto con el público, un montón de palos. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿tiene algo que ver su ex, Demet Özdemir? Mucha gente dice que sí, que Can no supera la ruptura y que eso le está afectando profesionalmente. ¡Qué fuerte! Yo, la verdad, no sé si creérmelo del todo. Lo que yo creo que está pasando, y esto es solo mi opinión, es que Can se ha creído un poco su propio personaje. Es decir, a veces parece que está más preocupado por la imagen de galán que por el trabajo en sí. Y eso al final se nota. Cuando un actor se relaja, la industria te pasa factura. Y si además le sumas que ha tenido algunas polémicas, pues ya tienes la tormenta perfecta. Pero volvamos a Demet. ¿Por qué la meten en esto? Bueno, es que eran la pareja de oro, ¿os acordáis? Todos los esperaban juntos, son súper guapos, tenían una química brutal en pantalla, era el cuento de hadas moderno. Y cuando se acabó, pues la gente se quedó con ganas de más. Así que es fácil culpar a la ex cuando algo no va bien. Es como decir, si no estuviera con ella, todo sería diferente. Pura especulación, pero vende. Muchos dicen que Can está celoso del éxito de Demet. Ella sí que está triunfando con proyectos en Turquía y fuera. Y Can, pues, ahí anda intentando relanzarse. ¿Será que le pesa verla brillar tanto y él no tanto? Es una posibilidad, ¿no? Los egos en este mundillo son enormes. Y luego está el tema de las parejas. Can ha tenido otras relaciones después de Demet y tampoco han cuajado. ¿Casualidad? ¿O es que realmente le cuesta encontrar esa conexión que tenía con ella? A ver, que yo no soy psicóloga de famosos, pero se intuye algo ahí. Pero ojo, no descarto la estrategia. Quizás todo este hundimiento es una forma de crear expectación. De repente un día aparece en un reality, o anuncia un proyecto sorpresa, y ¡zas! Otra vez en boca de todos. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas. A veces el drama vende más que la tranquilidad. Lo que sí tengo claro es que Can Yaman tiene que espabilar. Se le ve un poco a la deriva. Necesita un buen proyecto, un buen equipo y sobre todo, centrarse en su carrera. Si sigue así con esta imagen de galán en apuros y rodeado de polémicas, lo tiene difícil para remontar. Y Demet, ya parece que va viento en popa, y eso, por qué negarlo, puede ser un factor. Verla feliz y exitosa mientras él está en horas bajas, a cualquiera le picaría, ¿verdad? Entonces, ¿la culpa es de Demet? Yo creo que es una mezcla de todo. El ego de Can, las malas decisiones, quizás un poco de despecho o celos hacia Demet, y también, por qué no decirlo, la propia industria que es muy cruel cuando te caes. Así que ahí lo dejo. Can Yaman, el galán turco que parece haber perdido un poco el rumbo. ¿Tiene algo que ver Demet Özdemir? ¿O es solo el karma y las malas decisiones? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que Can Yaman se ha hundido por Demet o es solo un bajón pasajero?